Progresión aritmética y progresión geométrica. Este material cuenta con todo lo que usted necesita para poder revisar lo relacionado a progresiones, conceptos, símbolos, ejemplos relacionados a progresión aritmética, medios aritméticos, suma de términos, y ahora nos abocamos directamente a trabajar con la progresión geométrica. A partir de allí, recordamos que cuando hablamos de progresión geométrica es una progresión por cociente, producto cociente, sucesión en la cual cada término después del primero se obtiene multiplicando a él un término llamado razón o cociente. Su simbología: primer término, A sub n un último término o término general, R es la razón, N es el número de términos, S sub n me indica la suma de los n primeros términos solicitados, la progresión geométrica que se escribe de la siguiente forma en la sucesión: primer término, el segundo término es el primero por la razón, el tercer término es el primero por la razón al cuadrado, el cuarto término, el primero por la razón al cubo. A partir de allí tenemos toda la expresión. El término general, A sub n es igual a sub 1 por r a la n menos 1. Por despeje de fórmula podemos encontrar los demás elementos. Vamos a los ejemplos. Encuentra el décimo término de la progresión geométrica. 2, 6, punto suspensivo. Conocemos dos términos consecutivos, el primero que es A sub 1 y el segundo que es A sub 2. Si conocemos dos términos consecutivos, podemos encontrar la razón. La razón se puede encontrar haciendo el primer término por la razón, y si conocemos dos términos consecutivos, A sub 2 dividido A sub 1 me da la razón. ¿Cuáles son los datos que conocemos? A sub 1 es 2, A sub 2 es 6, nos habla del décimo término n igual a 10, entonces la razón es A sub 2 dividido A sub 1, que nos da 3. A partir de allí podemos construir o calcular el enésimo término solicitado. A sub n es igual a sub 1 por la razón a la n menos 1. El término 10, A sub 10, es igual a primer término, que es 2, por la razón, que es 3, a la n menos 1, y eso equivale a 39.366. Aplicación directa de fórmulas. Tenemos otro ejemplo en el cual nos dice que la progresión geométrica de 4 términos, el primer término es 12, el último término es 96, el número de términos es 4, calcular la razón. En este caso, nosotros conocemos el último, conocemos el primero y conocemos n. Entonces, por despeje de fórmula en términos generales, podemos despejar la razón, que es igual a 96 dividido 12, nos da 8 en raíz cúbica. La razón es 2. Una vez que conocemos la razón, podemos armar la progresión 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48, 48 por 2, 96. Tenemos otro ejemplo. Nos dice el tercer término de una progresión geométrica 1 y el sexto término 8. Cuando conocemos el primer término y el último término, podemos trabajar siempre por el término general. Entonces, a partir de allí, ¿qué más estamos conociendo? Tenemos el primer término, tenemos el término 6, nos falta la razón, entonces aplicamos la fórmula. Por despeje de fórmulas podemos encontrar el valor solicitado aplicando la fórmula general. Entonces, trabajamos por ecuaciones y podemos encontrar la razón. Una vez que encontramos la razón, podemos encontrar el primer término. Cuando conocemos dos términos no consecutivos,
aplicar ecuaciones. En este caso ya lo que hacemos es el término mayor dividido el término menor y nos permite trabajar por cocientes. Una vez encontrados los términos, podemos armar la progresión. Interpolar medios geométricos. Interpolar medios geométricos consiste en encontrar los medios conociendo los extremos, en este caso entre 13 y 73. Entonces, 5 medios más 2 extremos, n es igual a 7. A partir de allí podemos decir que buscamos la razón y nos da 1,33. Siempre muy recomendable usar el valor tal cual nos da porque los decimales no nos permiten encontrar el valor exacto. Recomiendo usar los valores en fracciones tal cual se presentan. Suma de términos, entonces la suma de términos, esta es la demostración de la fórmula, pero nos interesa saber que en la suma de términos podemos trabajar con una de ellas. Último término por la razón menos el primer término sobre R menos 1 y aquí tenemos su similar. A partir de allí podemos calcular, tenemos un ejemplo en donde nos dice hallar la suma de los 10 primeros términos de una progresión geométrica cuyo término 1 y la razón 5. Entonces por despeje podemos calcular la suma de términos. Entonces, a partir de allí tenemos una serie de ejemplos en el material de lectura que podemos trabajar para poder aplicarlo en el ejercitario. Mucho éxito.